Decía, estamos atravesando aparentemente el mar en calma de la ultrabanalidad, acaso el territorio más peligroso de todos en el que puede acontecer un naufragio patético. En una acelerada clonación del imaginario artístico termina por imponerse el modelo de la diversión, eso es, también Mario Vargas Llosa ha escrito contra el espectáculo frente a la cultura, porque en la cultura a veces uno lo pasa mal también, de una pregunta que le hizo, o de una contestación que le dio un lector a Fernando Iwasaki, sacó también esa idea de que el arte está para pasarlo mal a veces, porque había una encuesta, no sé si en El Mundo o en El País, sobre en qué libro le gustaría a usted vivir, con esa concepción del espectáculo, de lo divertido, y un lector contestó y lo leyó Iwasaki y lo impresionó mucho. No seamos leístas, que vive en Sevilla, creo. Lo impresionó mucho. Un espectador dijo que ¿qué sentido tendría decir que uno quisiera vivir en Si esto es un hombre, de Primo Levi? Que la literatura no es un parque de atracciones, que no es para pasárselo bien, sino que a veces es para sufrir bien. Tiene razón, efectivamente, no toda la literatura está hecha para vivir en ella como un parque de atracciones, sino que alguna tiene que reflejar cosas que desde luego no son ni divertidas ni que tienen que ver nada con un campo de atracciones, sino con un campo de concentración o de exterminio. Imponerse el modelo de la diversión con una suerte de recuperación del estilo camp, ese kitsch neo-ingenuista que no responde tanto a los vapores místicos cuanto a un cinismo terminal, que sin embargo tiene pretensiones, y aquí ya viene la cascada de signos de puntuación innecesarios, tiene pretensiones críticas. Aquí hay unos interrogantes, pero imagino que originalmente eran comillas. Esto es, camufla su impotencia política con verdaderas sobredosis de sociologismo y sobre todo busca integrarse en lo comunicativo cuanto antes mejor. Como justa correspondencia al imperio mediático del karaoke y al impulso melodramático del reality show narcolépsico, el arte contemporáneo, casi de forma masiva, decide transformarse en un criadero de polvo en el que el hipnotismo de la música techno, lo que decía de la estética de videoclip, eso, Versalles, ¿qué es Versalles? Pues un videoclip y sale solo gente guapa paseándose con peinados y maquillaje. La música techno, si va por ahí, esa videoclipización de todo, videoclipización, la música techno, la confesionalidad sexual, lo personal es político. Yo hago bueno, como esta artista que se preñó, se inseminó artificialmente para luego abortar y su proyecto artístico era el aborto, como estas lesbianas, creo, que tenían cuyo proyecto era giñarse en una bandera del ISIS. Giñarse y menstruar sobre una bandera del ISIS. O, sigue diciendo Fernando Castro, o parapsicoanalítica. Y lo parapsicoanalítico entra en lo que se llama autoficción, eso es, la autoficción. Y la pose políticamente correcta pueden ser lo mismo. Decoración al mismo tiempo escatológica e higienizante. He puesto unos ejemplos bastante escatológicos. Productos amnésico-museales, respuestas conductistas a la tematización que ha impuesto lo que denomino curatorismo. Bien, como digo, en lo malo estamos de acuerdo, y es fácil estar de acuerdo. Lo malo es estar de acuerdo en lo bueno. Lo difícil es estar de acuerdo en lo bueno. Y para él lo bueno es Santiago Sierra, que para mí es la personificación del mal, el mal mismo, si es que, antes había dicho que no era nada. No, es algo. Es todo lo malo que podamos imaginar. Cuando los comportamientos en el espacio público, dice Fernando Castro, están oscilando entre las consignas más banales y el hermetismo estupefacto, Santiago Sierra, y seamos justos, en 2003, pero es que luego en 2021 sigue diciendo lo mismo Fernando Castro. Santiago Sierra realiza acciones contundentes que fenomenológicamente están reducidas al título en su elementalidad.
Supresión de la tarima del doble suelo. Quería comentar esta obra, por llamarla así. Supresión de la tarima del doble suelo, 1999, en el espacio Ex Teresa Arte Actual, en México, Distrito Federal, que gracias a Dios ahora ha vuelto al honroso nombre de Ciudad de México, cumple lo que enuncia, esto es, desmantela un entarimado que había condicionado todas las exposiciones que se venían realizando ahí desde hace años. Es decir, crea un nuevo espacio, se rebela contra esa dictadura del entarimado. Ese entarimado está imponiendo un espacio a todas las obras de arte de distintos autores, de distintos estilos, que ahí se expone. Esa puta tarima es una tirana, es una dictadora, y hay que acabar con ella. Y hay que crear un nuevo espacio que evidentemente es peor, como en tantas utopías y en tantas revoluciones. Podemos pensar en muchos cuentos con resultados muy distintos. Yo siempre tengo en mente a Thalea Princeps de Garshin, pero hay otros que no tienen una visión tan revolucionaria. Romper el invernadero para acabar con su esclavitud, ¿y qué pasa? Que nos congelamos. Acabamos con la tarima, ¿y qué pasa? Que acabamos andando entre cables. Esto es una metáfora perfecta de la utopía, cambiar el espacio para empeorarlo. Lo que pasa es que esto se puede decir con un cuento como Garshin. No hay que hebrear a unos machacas, a unos currelas, para que hagan un trabajo completamente innecesario y seguramente no remunerado, porque iría seguramente el espacio tiene su personal, sus albañiles, sus ñapas, sus chapuzas, a los que hebrearon para hacer este trabajo completamente innecesario, que remeda a la caricatura, a la caricatura del keynesianismo propuesta por los propios keynesianos, para decir que eso no es vaciar zanjas y llenar zanjas, vaciar zanjas y llenar zanjas. Eso es en esencia el arte de Santiago Sierra, porque eso lo ha hecho realmente, rellenar zanjas y vaciar zanjas en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Bueno, pues esta es una obra de las que más sentido tenía, porque tiene un concepto, efectivamente tiene sí un concepto. Vaya, ¿qué he hecho aquí? Sí, está todavía, tiene un concepto, pero un concepto que se podría haber hecho muchísimo mejor, se podría haber explicado muchísimo mejor con un cuento, sin montar todo ese circo completamente innecesario en el que no hay ni una prueba de pericia técnica en levantar una tarima flotante. Por Dios. Pero, ¿qué expresa eso? Y podría haberse expresado de una forma mucho más barata. Lo que digo yo ahora, que las revoluciones, las utopías, acaban con el espacio que lo condicionaba todo y que tiranizaba a quienes vivían en él, a quienes lo habitaban, para crear un espacio infinitamente peor. Un espacio sin tarima es peor que uno con tarima. Bueno, hasta aquí parece que estamos completamente de acuerdo. Esa muerte del autor lo que ha creado ha sido todo lo contrario. No ha creado un Volksgeist que sea ahora el autor nominal y el que cobre por las obras de arte. Es todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Esa muerte del autor lo que nos ha procurado es un montón de gente que no hace absolutamente nada y cobra como si lo hiciera todo. No hace absolutamente nada, ni siquiera pensar la idea, porque la toman de otros lugares. Y ese distanciamiento entre mi postura y la suya, con toda la modestia que supone dialogar, aunque sea en letras muertas con un catedrático, con toda la modestia por mi parte, bueno, pues aquí nos alejamos. En la página 257 dice: podemos regresar desde el grado Xerox de la cultura, claro que eso remite a Roland Barthes, el grado cero, que a su vez remite a la gramática sánscrita, el grado cero de la cultura, y de ahí salió el cero matemático, en este lado del mundo, claro, porque el cero maya tiene un origen independiente. Podemos regresar pero Xerox va por las fotocopiadoras, o sea, es un juego de palabras con el grado cero de la escritura de Barthes, que es de la gramática sánscrita, con esa reproductibilidad del arte de la que tanto habla Walter Benjamin, tan admirado por Fernando Castro, como si fuera una cosa completamente
completamente nueva y que los griegos no hubieran considerado, como si las monedas no fueran arte reproducido y como si, como recuerda José Guillermo García Valdecasas en un magnífico ensayo sobre la escultura, como si Cennini no hubiera ya explicado la técnica del vaciado de moldes sobre cualquier figura se podía reproducir, simplemente había que hacerle un molde con cera. Y es que la reproductibilidad no es un logro contemporáneo, siempre existía pero no se lo valoraba. Las monedas son esculturas reproducidas y son obras de arte que estaban en las manos de todos, sin embargo no se consideraban arte por unos prejuicios que también hacían considerar que una estatua en arcilla era menos valiosa que una en mármol. Y paradójicamente una en bronce sería más valiosa que una estatua en arcilla, a pesar de que la estatua en bronce no tiene ninguna mano ni ningún esfuerzo porque es un fundido de una estatua hecha en un material muchísimo más lábil y muchísimo más blando como es la cera perdida. Bueno, podemos regresar desde el grado Xerox de la cultura al ya canónico texto de Roland Barthes, La muerte del autor, 1968, o sea, es la muerte del autor de la que hablaba al principio, donde señala que un texto no es un conjunto de palabras con un único y teleológico, lo pone entre comillas, significado, sino un espacio multidimensional en el que una variedad de estilos, ninguno original, se combinan, mezclan y chocan, distanciándose del significado primigenio. Un texto o una imagen deben entenderse, pues, como un tejido polisémico de códigos donde lo más importante no es el acto creativo, único, original e irrepetible, sino las acciones más o menos ampulosas. Esto es cita de la obra al texto en el susurro del lenguaje. Esto es una cita de Barthes. Vuelvo a la cita. Sino las acciones más o menos ampulosas y grandilocuentes, fin de la cita, de seleccionar, escoger y combinar. La comprensión de la escritura como lugar neutro. Y esto es cita de Barthes. O, en palabras de Foucault, la apertura de un espacio en el que el sujeto que escribe no deja de desaparecer. La apertura de un espacio en el que el sujeto escribe no deja de desaparecer hace que volvamos a estar confrontados con una serie de cuestiones de la autoría. ¿Cómo? Aquí hay un pequeño anacoluto. ¿Cómo? Pero yo creo que Fernando Castro confía en que ya nadie esté pendiente de la gramática, sino abrumado por tanta verbosidad. Repito, vamos a ver. O en palabras de Foucault, la apertura de un espacio en el que el sujeto que escribe no deja de desaparecer hace que volvamos a estar confrontados con una serie de cuestiones de la autoría. ¿Cómo, según qué condiciones y bajo qué formas, algo así como un sujeto puede aparecer en el orden del discurso? Esto es cita. Todo esto es cita. ¿Qué lugar puede ocupar en cada tipo de discurso y ejercer qué funciones y obedeciendo qué reglas? Son estas preguntas precisamente las que, como advierte Juan Martín Prada, orientaron a artistas como Sheri Levine o Louis Lowler a operar un desplazamiento del análisis del discurso histórico y estético en términos de expresividad o forma a uno, cita de Juan Martín Prada, a uno centrado en modos de circulación, valoración, atribución o apropiación. No me gustaría dejar de introducir en plan anomalía intercitacionista una última referencia especular o hipersemiológica, un eco, valga el juego infantil, a Umberto Eco, aunque sea para y este aparece entre paréntesis, replantear el retorno posmoderno con totalidad irónica al pasado. Bueno, no es irónico, pero el separador, el marcapáginas que estaba usando para sostener esta cita de Fernando Castro, lo encontré en un libro de segunda mano. Es un marcapáginas de los Hoteles Sol, no sé dónde estarán, o sea, este libro que compré, ya no recuerdo cuál, se leyó en los Hoteles Sol, y en inglés dice My Bookmark, mi referencia bibliográfica, mi señalamiento, pero en español dice Aquí me dormí, y no es irónico, es decir, es mera coincidencia, pero caramba, repitamos esto.
Repitamos esto. No me gustaría dejar de introducir en plan anomalía intercitacionista una última referencia especular o hipersemiológica, un eco, valga el juego infantil, a Humberto Eco, aunque sea para replantear el retorno posmoderno con tonalidad irónica al pasado. Bueno, ya he dicho que lo que estaba haciendo aquí era echar balones fuera para no hablar de la palabra plagio. Aquí no dice absolutamente nada. Todo esto es una verborrea que parece muy profunda, hay muchos autores, pero esto está mal escrito, eso de entrada. Habla mucho mejor que escribe Fernando Castro, habla muchísimo mejor que escribe, y aquí lo que yo he dicho es una cascada de palabras que no dicen absolutamente nada. Yo entiendo que efectivamente les han preguntado, ¿esto es plagio? Y dice, bueno, como dijo Lacan y como dijo Juan, y como se veía en una exposición que yo comisioné hace... Aquí no dice absolutamente nada. Quien espere aquí algo sobre arte, pues va dado, o sea, va listo. Lo inteligente lo ha dicho al principio y luego se enmaraña y se enmaraña y se enmaraña. Realmente apoyo y suscribo plenamente esta sentencia. Décadas después de aquellas teorías que postularon la muerte del autor, lo que tenemos es una epidemia descomunal de narcisismo. Y está muy bien esto de Barthes y la muerte del autor y todo esto, esto de los modos de circulación, valoración, atribución o apropiación, que si deja de ser palabrería, en lo de los modos de valoración, porque lo de la atribución y apropiación casi da igual, en lo de los modos de valoración, en esta cita de Juan Martín Prada, la apropiación posmoderna, en la valoración va incluido quién cobra esto, porque es muy bonito que el autor no exista, pero alguien cobra, y alguien cobra muchísimo, y otros cobran muy poco, y a eso voy con las obras remuneradas. Obras remuneradas. Tengo aquí en Artium Museoa, que está citado por Fernando Castro en los ensayos sobre Santiago Sierra. Dice que ha escrito algunos catálogos para Artium. Muy bien, pues Artium Museoa. Tiene aquí un dossier que puedo enlazar, que debería enlazar, claro, en los catálogos de Artium. Pues hay un dossier sobre las acciones remuneradas de Santiago Sierra que yo creo que debo leer. Acciones remuneradas. Estoy leyendo el dossier de Artium, que no aparece firmado, pero bueno, pertenece a Artium Museoa. Acciones remuneradas. Como su denominación indica, vamos a ver esto de la valoración y la atribución. Las acciones remuneradas consisten en pagar a personas por realizar ciertos servicios que formarán la obra. Algunos ejemplos son, 2 puntos. Contratar a un grupo de prostitutas para que se tatúen una línea recta en la espalda. En otro caso, los contratados son inmigrantes subsaharianos para cavar sus propias fosas mortuorias en una dehesa de Cádiz. Estas acciones son documentadas en vídeos y fotografías en blanco y negro y son acompañadas por textos explicativos. Vamos a ver lo de las prostitutas, pero tiene que ser una nueva versión. Tengo aquí, que también lo enlazaré, de fundacionjumex.org, la fundación Jumex, Mex, entiendo que es de México. Vamos a leer este documento de la fundación Jumex. Santiago Sierra, y que viene con fotografía de unos cubanos con la cabeza gacha en actitud de completa y absoluta humillación. Santiago Sierra, documentación de línea de 250 centímetros tatuada sobre 6 personas remuneradas, 1999, impresión cromogénica, porque al final esto no es performance, esto es fotografía, esto no es un arte nuevo, esto es el arte de la fotografía, que ya está asentada desde hace más de un siglo. Bueno, más no, porque la fotografía empieza a considerarse arte como en 1860, aunque claro, en 1830, bueno, casi un siglo. 1800, no, un momento, si estamos en 2000, no, más de un siglo, perdón. Se me había olvidado el milenio y el siglo en el que estamos. Claro, en 1930, 40, 60, tenía desde luego, sí, o sea, son 200 años de fotografía ya casi. Que nos vengan a decir, no, es que esto es performance. No, esto es fotografía. La obra, lo que es la obra, es una impresión cromogénica.
de 153 por 225 por 5,5. Bueno, el texto que lo acompaña es este. Santiago Sierra aborda en su trabajo la relación entre la estética, la ética y la política. Sus obras a menudo señalan las condiciones de explotación, aislamiento y represión en las que viven muchos trabajadores o personas desfavorecidas dentro de los sistemas capitalistas. Qué bueno es Santiago Sierra. A través de la documentación de acciones y performances, su práctica vuelve visible las jerarquías de poder y clase que permean la sociedad pero que muchas veces son silenciadas en la vida diaria. En este caso, el artista ofreció $30, $30 a 6 jóvenes desempleados de la ciudad de La Habana por acceder a tatuarse una línea en su espalda. Esta acción pone en evidencia la situación en que vive una gran parte de la población de América Latina, forzada a aceptar cualquier condición laboral o arriesgar su cuerpo por un salario paupérrimo. La línea, el gesto más mínimo posible, más mínimo. Los superlativos no tienen comparativo. También hace referencia a los movimientos artísticos de los años 60 y 70, el minimalismo y el arte conceptual, que en su mayoría se mantuvieron al margen de los problemas sociales y políticos de su época. Bueno, Fernando Castro dice por doquier que es un partidario del minimalismo. Esa defensa del minimalismo ya está en el ensayo que hace, sobre Matisse, Eugenio II. Eugenio II ya valora el minimalismo de Matisse al compararlo o al traer a cuento una anécdota literaria eduardiana sobre un club de hombres orgullosísimos de su nariz y que todo el mundo se preciaba de tener la nariz más hermosa hasta que llegó alguien que no tenía nariz y los ganó a todos. O sea, nada nuevo. Esa crítica de Fernando Castro ya está mucho mejor expresada en Eugenio II y además se entiende esta defensa del minimalismo, menos es más, vale. Pero es que esto no está, como ese minimalismo, al margen de los problemas sociales y políticos de su época. Esto no está al margen, esto es el problema, esto forma parte del problema. Que un artista pague 30 euros a unos parados para tatuarse una línea no es una denuncia de un problema, esto es un problema. Esto nos lleva de cabeza a ese ejemplo terrible de la película Adiós, tío Tom, que tenía anotada por aquí. Sí, aquí está, la película Adiós, tío Tom, Goodbye, Uncle Tom, de 1971, sí, más o menos de esta época, un poco posterior, de Gualtiero Jacopetti, Franco Prosperi, y Gualtiero Jacopetti, con la excusa de denunciar la situación de los negros en el pasado, se fue a Haití, a la dictadura de los Duvalier, y dispusieron de la población de Haití como quisieron. No es una película que denuncie la opresión, es opresión. Todo lo que hay en Adiós, tío Tom es opresión verdadera, de un pueblo esclavizado por una tiranía y encima por unos directores que tienen prerrogativa y derecho de hacer de todo. Esto es lo que está repitiendo Santiago Sierra. Esto no es una denuncia de la opresión, es opresión. Y tienen que llegar los australianos, en 2020, ahora lo vamos a ver, para decir que esto es opresión. Estaba clarísimo que esto era opresión. ¿De qué año es esto que estoy viendo en Fundación Jumex? Claro, en México esto les encanta. Viene aquí ese racismo incorporado. Viene aquí un español, que los españoles son superiores a nosotros, porque nosotros somos chaparritos y morenos, pero los españoles son semidioses, son los viracochas. Vienen aquí los viracochas, claro, esto es de otra altura de América Latina, pero van a toda América Latina, ¿verdad? Vienen ahí los viracochas y hacen lo que quieren. Por ejemplo, pagar, claro, en el caso de Cuba, claro, ahí no queda ni un taíno ya, pero bueno, van a Cuba y les dan $30 por tatuarse y todo perfecto, estupendo. 1999, esto es de 1999. Bueno, al presentar el libro del último libro del hijo de Fernando Castro, Ernesto Castro, hablé de los tatuajes, porque me apeteció, porque venía a cuento por un youtuber que habla de libros y la gente se mete con él ante todo porque va tatuado.
tampoco es que diga nada que no esté en un libro de texto. Sobre todo teniendo en cuenta que los libros de texto ya no son los de Navarro Cordón, cada vez tienen menos contenido, menos chicha. Bueno, pues hablé de los tatuajes y me indignó tanto recordar, porque claro, hacía mucho que la conocía, recordar la historia de Bum Fighters, de peleas de vagabundos, que olvidé el ejemplo preclaro de que un tatuaje no siempre tiene que reflejar lo que es el hombre en ese momento. Porque hablé de los tatuajes de Bum Fighters, pero no hablé del tatuaje de muerte a los reyes que llevaba el rey en que se convirtió el general Bernadotte de Napoleón. Él ya no pensaba muerte a los reyes, porque era un rey. Bien, en Estados Unidos, y claro, yo, al igual que Fernando del Val, no usa la palabra plagio, porque no quiere ir a un juicio por difamación ni nada parecido, encima de que los autores copiados, citados, como no quieren ir a juicio tampoco, va a ir él por difamación o por delitos contra el honor. Bueno, pues al igual que él no usa la palabra plagio, yo no voy a hacer ningún juicio que pueda ni por asomo tener contornos legales. Pero sí recordaré que en Estados Unidos, quienes pagaron a unos vagabundos bastante más, muchísimo más que Santiago Sierra, por tatuarse en la frente el nombre de su programa, Peleas de Vagabundos, o en la mano, como ya nos acercamos a donde los nazis hacían tatuarse el número. Bueno, tatuaban el número, lo hacían ellos mismos. Bueno, pues fueron condenados primero a trabajos comunitarios, que me parece poco para la vejación que supone, porque es verdaderamente un trato vejatorio, y luego a cárcel, luego a prisión. Fueron condenados a prisión por hacer lo mismo que hizo Santiago Sierra en Cuba. Exactamente lo mismo, por pagarles para que se tatuaran y luego filmarlo o documentarlo. Fueron condenados primero a trabajos comunitarios y luego, cuando se negaron a hacerlos, a prisión. Santiago Sierra lo que tiene es el aplauso del crítico Fernando Castro Flórez en España. No voy a hacer ningún juicio, simplemente estoy aportando datos. Bueno, sigue Funmex. Vamos a ver, sigue Funmex diciendo... Sí, no, perdón, ya es Artium, ¿verdad? Artium. Bueno, dice lo de la sangre, es que pagar a inmigrantes para que caven su propia fosa. Claro, es que cualquier día se le ocurre a Santiago Sierra denunciar, qué sé yo, con un campo de concentración o con un campo de exterminio, que era una broma, pero no, es que ya lo ha propuesto, Si nos vamos a El País, al magnífico diario progresista El País, bueno, aquí viene una obra que no aparece en Artium, y a pesar de que también debería entroncar en esta sección, no aparece. Tengo aquí en El País, y esto no lo voy a colgar porque seguramente YouTube me lo cerraría, tengo aquí un artículo del 14 de enero de 2009, viene sin firma, pero viene en la sección fotografía de El País, como El País con la cultura. Bueno, sección fotografía, Los penetrados de Santiago Sierra, y vienen varias fotografías de esta cosa, y los siguientes pies de página, todos ellos con el crédito de la fotografía dado a Santiago Sierra. Es como una crónica gráfica, como las de ABC. 1. El artista presenta en la Galería Elga de Alvear, en Madrid, su última obra, Los penetrados. 2. La exposición muestra todas las combinaciones posibles de penetración anal entre grupos de hombres y mujeres de raza blanca y negra. Que ahora no lo he encontrado, pero en su momento alguien hizo la crítica de que esto ya estaba en un cineasta japonés, en un pornógrafo japonés que hacía todas las combinaciones posibles de penetración anal en grupos. O sea, que esto no es, desde luego, un concepto novedoso ni ha caído del cielo. 3. Los proyectos de Sierra nunca pasan inadvertidas, SIC. En 2006, el artista quiso llenar de monóxido de carbono una sinagoga en Alemania. Tatúa gente, quiere llenar una sinagoga de monóxido de carbono. Yo no voy a comparar con nadie. Que luego hay que explicárselo a su señoría. 4.
Falta el 3. Ah, no, sí, aquí. Sí, 4. Al artista le disgusta la etiqueta de provocador. Es como el pobre Calixto Vieito que saca un montón de gente giñando en un Balo Máscara, creo que era. Y, por cierto, antes he citado el programa Lo Más Plus. Bueno, pues en Lo Más Plus, una vez